¿Qué tal, amigos? Un abrazo fraterno. Si te gusta nuestro contenido, considera suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En el libro de Hebreos se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el comandante de los ángeles, como el Dios creador, en el capítulo 1. En el capítulo 2 se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, que tomó la naturaleza humana inferior a los ángeles e incluso para llevar la muerte de cruz. El libro de Hebreo presenta a Jesucristo como nuestro creador, como nuestro redentor, como nuestro hermano fiel. Y hablando de fidelidad, quiero destacar que esta oración, Jesús nuestro hermano fiel, quiere decir que hay hermanos que son infieles. Se presenta a Jesús en el libro de Hebreos como nuestro Dios redentor, como nuestro hermano fiel, capaz de estar a nuestro lado en cualquier circunstancia. Así que el libro de Hebreos 2:14 nos señala algo muy interesante. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo tomó la naturaleza humana y al tomar la naturaleza humana no hizo ningún milagro durante toda su vida a su favor, ni tampoco vivió una vida superior a la de la humanidad. Al contrario, vivió una vida de humildad, una vida de abnegación para ayudar al necesitado. Y tenemos un montón de ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo el Señor sufrió de manera profunda e intensa por el ser humano durante su lucha para otorgarnos la libertad. Es impresionante lo que pasó, por ejemplo, en la vida de Moisés. Narra la historia que Moisés renunció a los privilegios temporales en pro de los privilegios espirituales. Moisés renunció a ser llamado posiblemente faraón y todo el entrenamiento militar que tenía y toda su riqueza. Renunció a todo eso en favor de liderar un pueblo sin educación y pobre como era el pueblo de Israel. Pero toda esa experiencia militar y estatal que tuvo Moisés le sirvió precisamente para sacar ese pueblo de la esclavitud y llevarlo al desierto y entrar a la tierra prometida, obviamente guiado por el Señor. Él renunció a todos esos privilegios y se hizo hermano de sus hermanos. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él vivió en una condición humana que contrasta con el sacrificio, con la abnegación. Vivió en un lugar que dice el mismo Natanael, uno de sus discípulos, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Precisamente Nazaret era un barrio marginado, donde no habían oportunidades, y allí fue donde creció nuestro Señor Jesucristo. Y no se avergonzó de llamarnos hermanos. El Señor Jesucristo se humanó y tomó las cualidades humanas para ser nuestro hermano mayor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés pudo haber sido Ramsés II, el faraón del Éxodo. Sin embargo, él rechazó todos esos poderes humanos para ser el líder de un pueblo esclavo y sin educación. Pero Jesucristo fue nuestro hermano mayor. Qué alegría saber que Él no se avergüenza de llamarnos hermano, redentor y salvador. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro hermano, como nuestro redentor. Jesús ha pagado la deuda que tú y yo debíamos. Y como hermano Jesús nos ha mostrado la manera en cómo debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo no se avergonzó de llamarnos hermano, ni tampoco se avergüenza. Hermano, redentor, salvador, nuestro Dios, a la imagen de Dios. Me encanta y me emociono cuando leo la oración que dice Jesús como redentor o Jesús como nuestro hermano redentor. Es algo que nos llena de mucha esperanza. Por ejemplo, en el libro del Levítico, en el 25:25,
versículo 25, nos presenta la interesante afirmación de que cuando una persona era muy pobre y que se tenía que esclavizar porque no tenía medios para ser un hombre libre, había una oportunidad, y era que al cumplirse los 50 años, el dueño de esa persona tenía que libertarlo, y era el año del jubileo, el año de la liberación. Esa persona, al ser libertada, podía comenzar una nueva vida, pero también algún pariente o alguien que quisiera liberarlo antes del tiempo que se cumpliesen los 50 años podía hacerlo, pagando el rescate. Así que Dios hizo provisión para que los esclavos fuesen libres en la antigüedad también. Tenemos el caso de este gran o famoso esclavo que se menciona en la historia universal, llamado Espartaco, que nació en Tracia en el año 113 antes de Jesucristo. Él se rebeló para obtener su libertad y reclutó un gran ejército, cerca de 60,000 hombres. Espartaco era un gladiador, era un hombre que tenía una fuerza descomunal, así que un comprador de esclavos lo descubrió trabajando en una mina de mármol, y como lo vio que era muy fuerte, lo compró para llevarlo a la escuela de gladiadores. Los romanos también crearon un gran ejército para combatir a este esclavo que quiso liberarse. Así que Espartaco no logró su libertad. Pero qué importante saber que Cristo, nuestro hermano mayor, nos ofrece la libertad. Espartaco luchó por su libertad. Tú y yo no tenemos que luchar por la libertad. Cristo nos libertó de manera gratuita. Si conocemos la verdad nos hará libre. Y Cristo es la libertad. No cabe duda de que Jesús fue nuestro hermano, y es nuestro hermano, y es nuestro modelo. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo. El único que podría ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. Jesús es el pionero. Jesús es el pionero de la carrera en el sentido de que Él corre delante de nosotros, los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y el apóstol Pablo dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacerlo perfecto a Jesús. Esta expresión sorprende a cualquiera porque dice que Jesús fue el resplandor y la misma imagen de su sustancia, o sea, de Dios, y que Él es sin pecado, sin mancha. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral o ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento, le aportó los medios para salvarnos. Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificada perfecta, la única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, Jesús también pudo salvarnos. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. La obediencia era necesaria para dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. En segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre. Los sufrimientos
revelaron que Jesús era sumo sacerdote misericordioso y fiel. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz para salvarnos. No obstante, fue mediante el sufrimiento que Jesús verdaderamente se expresó y reveló la realidad de su amor fraternal por ti y por mí, que somos sus hermanos. Durante la época del Imperio Romano hubo muchas leyes, y entre ellas debemos destacar que una de las leyes más interesantes era la que decía en su artículo precisamente que si el padre moría de una familia, el hijo mayor estaba encargado o de tutelar a sus hermanos menores. Así que Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como nuestro representante del hombre, entre este conflicto entre Dios y Satanás. El hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos, o sea, Cristo. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió a todos, ministró a todos. Es nuestro hermano mayor, es nuestro Redentor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador.